Diputados, damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria del día de hoy, martes 18 de marzo del año 2014. Solicito al diputado secretario J. Dolores López Guzmán se sirva pasar lista de asistencia. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado secretario. Diputado Celestino Ábrego Escalante. Diputado Javier Amador de la Fuente. Diputada Edith Avilés Cano. Diputado Alfredo Bejos Nicolás. Diputada Dora Luz Castelán Neri. Diputado Luciano Cornejo Barrera. Diputada Imelda Cuellar Cano. Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta. Presente. Diputado Antonio Chávez Barraza. Diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero. Diputado José Ernesto Gil Elorduy. Diputada Mabel Gutiérrez Chávez. Diputada Sandra Hernández Barrera. Diputada María Gloria Hernández Madrid. Diputado J. Dolores López Guzmán, el de La Voz. Diputado Humberto Alejandro Lugo Guerrero. Diputado Ramiro Mendoza Cano. Diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. Diputado Héctor Pedraza Holguín. Diputado Leonardo Pérez Calva. Diputado Ruperto Ramírez Vargas. Diputado Juan Carlos Robles Acosta. Presente. Diputado Miguel Ángel Romero Olivares. Diputado Jorge Rosas Ruiz. Diputado Rosalío Santana Velázquez. Diputado Ismael Gadot Tapia Benítez. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Diputado Víctor Trejo Carpio. Diputado José Juan Vigiano Austria. Diputado Omar Daladier Cerón Flores. Diputado presidente, le informo que contamos con la asistencia de 27 diputados. ¿Es cuánto? Gracias, diputado secretario. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que tomen serán válidos. Solicito a la diputada secretaria Edith Avilés Cano dé lectura al orden del día. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada secretaria. Orden del día de la sesión ordinaria del 18 de marzo del 2014. Número 1, registro de asistencia. Número 2, lectura del acta de la sesión anterior. Número 3, lectura de los documentos en cartera. Número 4, lectura del acuerdo económico emitido por la Primera Comisión Permanente de Salud relativo al planteamiento realizado en sesión ordinaria con el tema Día Estatal del Donador Altruista. Número 5, asuntos generales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Se somete a su consideración el orden del día. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Esta presidencia le da la bienvenida a las alumnas y alumnos de cuarto, quinto y sexto año del Colegio Egrus de Pachuca de Soto Hidalgo, invitados por la diputada Mabel Gutiérrez Chávez y la diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano. Someto a consideración del Pleno la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito a la diputada secretaria Edith Avilés Cano dé lectura a los documentos en cartera. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada secretaria. Oficio número SSP, diagonal DGSATJ, diagonal DAT, diagonal DATM, DSP, diagonal 0774-F11,
diagonal 14, de fecha 14 de enero de 2014, enviado por el Congreso de Michoacán, comunicando acuerdo número 259 por el que se integra la mesa directiva para el periodo del 15 de enero de 2014 al 14 de enero de 2015. Oficio número SSP, diagonal DGSATJ, diagonal DAT, diagonal DAT, MDSP, diagonal 0776-F11, diagonal 14, de fecha 14 de enero del año en curso, enviado por el Congreso del Estado de Michoacán, comunicando la clausura del segundo año legislativo de ejercicio constitucional. Circular número 22, diagonal 2014, de fecha 16 de enero de 2014, enviada por el Honorable Congreso del Estado de Yucatán, comunicando la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio legal. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Como los documentos son de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos les dé contestación. Dentro del punto número 4 del orden del día, escucharemos la lectura del acuerdo económico emitido por la Primera Comisión Permanente de Salud relativo al planteamiento realizado en sesión ordinaria con el tema Día Estatal del Donador Altruista, para lo cual solicito a la diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano dé lectura al acuerdo referido. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Y si me permite nuevamente darles la más cordial bienvenida a maestros, alumnas y alumnos y alumnas también, así como a los profesores y algún padre de familia si vienen con ustedes del Colegio Ebrus, bienvenidos, que su estancia sea grata y sobre todo de mucho aprendizaje. Compañeras y compañeros diputados, integrantes de esta 62ª legislatura, compañeros trabajadores del Poder Legislativo, público en general, medios de comunicación, señoras y señores, muy buenos días. Diputados integrantes de la 62ª legislatura, a las y los diputados María del Carmen Rocío Tello Zamorano, María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, Alfredo Bejos Nicolás, Imelda Cuellar Cano y Antonio Chávez Barraza, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Salud, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva del Congreso del Estado, en sesión ordinaria del día 28 de noviembre del año 2013, nos fue turnado por los efectos procedentes el planteamiento de la diputada Dora Luz Castelán Neri con el tema Día Estatal del Donador Altruista, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 77, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Estado de Hidalgo, nos permitimos realizar el presente estudio bajo los siguientes antecedentes. Primero, el asunto de referencia fue turnado a la comisión que suscribe, registrándose en el libro de gobierno con el número de expediente 11/2013. Segundo, la diputada Dora Luz Castelán Neri en su planteamiento expuso que la donación voluntaria de sangre tiene sus inicios en 1921. La Cruz Roja establece en Londres un servicio de donantes ambulantes que consistía en un fichero de donantes voluntarios de grupo sanguíneo conocido que ante una emergencia eran llamados de inmediato para una transfusión de sangre. Posteriormente, este tipo de servicio se extendió por toda Europa. Continuando con su intervención, dijo que en nuestro país no contamos con una cultura de donación altruista de sangre, ya que en la mayoría de los casos solamente se acude cuando algún familiar o conocido enfrenta una situación de emergencia. Así también comentó que en México la media nacional de donadores altruistas de sangre es de tan solo el 3% del total de las unidades que se utilizan al año, según datos del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. En Hidalgo, el número de donantes es mínimo, pues solo se captan aproximadamente 1,800 unidades de sangre de manera mensual. De igual manera manifestó que el gobierno del estado, preocupado por esta situación, promueve la donación de sangre de manera voluntaria, por lo que se instruyó el 15 de noviembre como el Día Estatal del Donador Altruista. Tercero, en razón de las manifestaciones señaladas en el planteamiento, propuso: se exhorte al titular de la Secretaría de Salud para que se lleven a cabo campañas permanentes que promuevan la donación de sangre de manera altruista en oficinas gubernamentales, ayuntamientos y escuelas de nivel superior con el fin de fomentar la cultura de la donación. Asimismo, se realicen acciones que incidan a la ciudadanía a participar como donadores habituales, agilizando trámites y tiempos de espera. Por lo anteriormente expuesto y considerando, primero, que el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo faculta al Congreso a resolver cualquier asunto que se someta a su consideración en vía de acuerdo económico, por lo que la comisión que suscribe es competente para conocer y solventar el planteamiento en comento.
Segundo, que a nivel internacional se estableció el 14 de junio como Día Mundial del Donante de Sangre y a nivel nacional el 25 de agosto como el Día Nacional del Donador Altruista de Sangre, con el objetivo de reconocer la importante labor de todas aquellas personas que dan un poco de su sangre para ayudar a los demás. Sin embargo, es imprescindible incrementar acciones, en virtud de que, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, se estima que es necesaria la donación del 1 al 3% de los habitantes de un país para lograr así satisfacer las necesidades de hospitales y clínicas. En México, el porcentaje de ciudadanos que hacen donaciones de sangre de manera altruista es menor al 1% y se encuentra entre los 80 países con un bajo índice de donación de sangre, por lo que la sociedad y las autoridades deben tomar conciencia de la importancia de esta acción humanitaria para salvar vidas. Tercero, que existe una necesidad constante de la donación de sangre a través de la regulación de personas sanas, ya que la sangre solo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Estas donaciones son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar que así lo precise. Cuarto, que la sangre es el regalo más valioso que podemos ofrecer a otra persona. La decisión de donar sangre puede salvar una vida o incluso varias. Si la sangre es separada por componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que pueden ser utilizados individualmente para pacientes diferentes con enfermedades específicas. Quinto, que las diputadas y los diputados integrantes de la comisión que suscribe coincidimos en que la transfusión de sangre y productos sanguíneos contribuyen a salvar millones de vidas cada año, aumentando la esperanza y la calidad de vida de pacientes con trastornos potencialmente mortales, así como llevar a cabo complejos procedimientos médicos y quirúrgicos. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 132, 134, 135, 136 y 137 del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo Libre y Soberano, nos permitimos someter a la consideración de este Pleno el siguiente acuerdo económico. Primero, las diputadas y los diputados integrantes de la 62ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhortan al titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado a efecto de que se lleven a cabo campañas permanentes que promuevan la donación de sangre de manera altruista en oficinas gubernamentales, ayuntamientos y escuelas de nivel superior, con el fin de fomentar la cultura de la donación. De la misma forma, se realicen acciones que incentiven a la ciudadanía a participar como donadores habituales, agilizando trámites y tiempos de espera. Segundo, a efecto de lo anterior, gire ese oficio al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, anexando copia del presente instrumento para los efectos precisados, elaborado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, a los 13 días del mes de marzo del año 2014, por la primera Comisión Permanente de Salud. Firman diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano, diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa, diputado Alfredo Bejos Nicolás, diputada Imelda Cuellarcano, diputado Antonio Chávez Barraza. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. De conformidad con lo que establecen los artículos 132, 137 y 138 de nuestra ley orgánica, daremos paso a la discusión del acuerdo referido, en lo general y en lo particular, por lo que quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse manifestarlo haciendo notar si su participación es en pro o en contra del acuerdo. Por lo tanto, se abre el registro de oradores. Se ha inscrito en pro del acuerdo la diputada Imelda Cuellarcano. De acuerdo con el registro de oradores, se concede el uso de la palabra a la diputada Imelda Cuellarcano con fundamento en lo que establece el artículo 145 de nuestra ley orgánica. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados integrantes de esta 62ª legislatura, medios de comunicación y público en general que hoy nos acompaña. La transfusión de sangre y productos sanguíneos contribuye a salvar millones de vidas cada año. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de pacientes con trastornos potencialmente mortales, así como llevar a cabo complejos procedimientos médicos y quirúrgicos.
También desempeña un papel esencial en la atención materna y perinatal, ya que permite salvar vidas. La donación de sangre es un acto solidario para el que no hay que tener condiciones excepcionales, únicamente la conciencia de que es necesario para alguien o para nosotros mismos, ya que 9 de cada 10 personas la necesitarán en algún momento de su vida. Cualquier persona con buen estado de salud, que pese más de 50 kilos y que sea mayor de 18 años y menor de 65, puede donar sangre. Solo el haber padecido determinadas enfermedades, haber estado enfermo en los días previos a la donación o haber tomado algunos medicamentos hacen que una persona no sea candidata a donar en un momento determinado. En cualquier caso, el personal de salud hace que las colectas de sangre harán unas pruebas y algunas preguntas para saber si el donante está en condiciones de realizar la donación. No nos cuesta más que un piquetito en el brazo y menos de media hora de tiempo. La sangre que se extrajo será analizada para detectar enfermedades de transmisión sanguínea. Una bolsa de donación recoge 450 centímetros cúbicos de sangre. Es una cantidad que en el cuerpo asume sin ningún problema. Cuando estamos sanos y ya no causa ningún trastorno posterior. El cuerpo la regenerará en unos días mientras sigue con su trabajo habitual. Donar es seguro, ya que todo el material utilizado es estéril y de un solo uso. La sangre es tan vital para nosotros como el aire que respiramos. Podemos vivir sin alguno de nuestros órganos, pero no sin sangre. Por eso es tan valiosa. De ahí la importancia de la donación altruista, porque un pequeño acto solidario de ceder una pequeña dosis de nuestra sangre puede servir para ayudar a mucha gente a curarse e incluso a salvar su vida. Donar sangre es un hábito generoso, fácil y seguro. Hagamos la diferencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, por lo anteriormente expuesto, me permito solicitar de ustedes su voto a favor del acuerdo económico escuchado y que ha puesto a consideración de este Pleno la primera Comisión Permanente de Salud. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputada. Con fundamento en lo que establece el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia pregunta al Pleno si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo que nos ocupa. De ser así, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Suficientemente discutido. Con fundamento en lo que establecen los artículos 166 y 168, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someteremos a su consideración en lo general y en lo particular el acuerdo que hemos escuchado. Los diputados que estén a favor del acuerdo, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos dé cumplimiento al mencionado acuerdo. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que solicito a los diputados secretarios den cuenta de los asuntos registrados. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado secretario. Se registró la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta con el tema exhorto a las secretarías de salud federal y estatal. Asimismo, se registró el diputado Héctor Pedraza Holguín con el tema certeza jurídica del campo hidalguense. Es cuanto. Gracias, diputado secretario. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada secretaria. Informa usted que en esta secretaría se registró el diputado J. Dolores López Guzmán con el tema exhorto.
Asimismo, se registró el diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero con el tema Exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. Buenos días a todos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada vicepresidenta. Compañeras y compañeros diputados, maestras, maestros, niñas y niños del Colegio Elbrus que hoy nos visitan, medios de comunicación y público en general, sean todos bienvenidos. A nivel mundial, el cáncer cérvico-uterino es la segunda causa de muerte por neoplasias malignas en la mujer. Sin embargo, gracias a la citología y a la histopatología, se le puede detectar tempranamente y tratar oportunamente, reduciendo el impacto de esta enfermedad. En México, la mortalidad por este tipo de cáncer ocupa el primer lugar. De hecho, se estima que cada 2 horas fallece una mujer en la época más productiva de su vida a causa del descuido, ignorancia o atención tardía de este tipo de problema. Este cáncer no discrimina edad, ya que se han presentado casos desde los 15 años y con mayor frecuencia en mujeres mayores de 45 años y después de la menopausia. Se estima que 95% de los casos de cáncer de cuello uterino se deben a tipos específicos de un virus transmitido por vía sexual que se denomina virus del papiloma humano. El enlace entre el cáncer cérvico-uterino fue demostrado a principios de los años 80 y la infección es un requisito necesario para el desarrollo de esta enfermedad. El riesgo de contraer un virus del papiloma humano genital está influenciado por la actividad sexual, por lo que el cáncer cérvico-uterino sigue un patrón típico de enfermedades transmitidas sexualmente. Hoy en día, en nuestro país, la promiscuidad y la actividad sexual a temprana edad son factores de riesgo para niñez y juventud mexicana. Los factores de riesgo se encuentran relacionados, aunque no son exclusivos, con las infecciones de transmisión sexual. También influye el nivel educativo y socioeconómico bajo, la drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. No debemos olvidar que con base a los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones, se constató que nuestra juventud se involucra en mayor medida y a más temprana edad al mundo de las drogas legales e ilegales. De conformidad con los últimos estudios realizados por el Consejo Nacional de Población en relación a las proyecciones de la población en México 2010-2050 en nuestro país, en promedio la juventud inicia su vida sexual entre los 15 y 19 años de edad. De ahí la importancia de tomar las medidas necesarias en el control de las enfermedades de transmisión sexual. El cáncer cérvico-uterino en nuestro país debe considerarse como un problema de salud prioritario, no únicamente por su alta magnitud y trascendencia, sino porque se trata de una enfermedad que es prevenible casi en un 100%. México cuenta con una larga historia sanitaria en materia de aplicación y producción de vacunas. El prestigio logrado por el programa de vacunación es consecuencia de una serie de eventos que confluyeron en la elaboración de vacunas efectivas, de bajo costo, fácilmente aplicables a gran escala y con efectos protectores duraderos. No se puede dejar de mencionar que los éxitos no hubieran sido posibles sin el esfuerzo conjunto de los distintos sectores ni la adecuada organización de las instituciones de salud que lograron una participación activa y entusiasta de la sociedad para hacer llegar de manera oportuna a los biológicos hasta las zonas de más difícil acceso. El programa de vacunación universal es un instrumento principal de la política gubernamental de salud pública que está orientado a la disminución de la mortalidad de la población mexicana debido a enfermedades transmitibles que son previsibles a través de la aplicación de vacunas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 constitucional.
Con base en lo dispuesto por el artículo 39, fracción 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, compete a la Secretaría de Salud estudiar, adoptar y proponer en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles. Ahora bien, por su parte, la Ley General de Salud precisa en su artículo 3, fracción 16, que es materia de salubridad general la prevención y control de las enfermedades transmisibles, complementando el artículo 144 de la citada ley, que las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra enfermedades transmisibles que en futuro estimaré necesarias la Secretaría de Salud, serán obligatorias que fije la dependencia. Incluso la misma Secretaría determinará los sectores de población que deben ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las vacunas conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán de observación obligatoria para las instituciones de salud. No debemos olvidar que en términos de los artículos 4, 134 y 135 de la Ley General de Salud, son autoridades sanitarias la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas. Estos niveles de gobierno deben coordinarse para que en los respectivos ámbitos de sus competencias realicen la vigilancia epidemiológica, la prevención y control de las enfermedades transmisibles. Es importante mencionar que la Ley General de Salud estipula en sus artículos 61, fracción 2 y 64, fracción 3, la salud de la infancia y la adolescencia son programas prioritarios, la atención de los niños y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo. Viene a reforzar lo anterior la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, al señalar en su artículo 28, inciso A, E y G, como derecho a la salud, que las autoridades federales, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias se mantendrán coordinadas, entre otros aspectos, a fin de reducir la mortalidad infantil y fomentar los programas de vacunación. Actualmente la Secretaría de Salud, a finales del año 2012, ha realizado esfuerzos importantes y puso en marcha una campaña nacional de vacunación en contra del virus del papiloma humano, precursor del cáncer cérvico-uterino. Logró que debe reconocerse en su justa dimensión. Sin embargo, creemos que es primordial establecer a nivel legal la obligación de dotar y ser recibida por nuestras niñas y jóvenes mexicanas de manera permanente la vacuna. Desde hace más de 25 años se ha reconocido la importancia del virus del papiloma humano como agente causal del cáncer cérvico-uterino. No obstante que en nuestro país se han realizado esfuerzos en la lucha contra el cáncer cérvico-uterino desde hace más de 30 años. Es hasta la última década que el programa se reestructuró de manera integral al incluir el seguimiento de las pacientes en el diagnóstico y tratamiento. De ahí que el impacto en la disminución de las muertes por esta causa se han observado a partir del año 2000. De ahí que la disponibilidad de nuevas tecnologías en el combate de esta enfermedad nos obliga a considerar su integración en los programas de prevención. Entre ellas, sin lugar a dudas, se encuentra la vacunación. Según las evidencias científicas actuales, el propósito final de la vacuna es la prevención en las nuevas generaciones de la infección por VPH de alto riesgo y, por lo tanto, la prevención del cáncer cervicouterino invasor, impacto que se observará posterior a dos décadas. Política de vacunación. En el estado de Hidalgo, desde el año 2009, la Secretaría de Salud Federal otorgó a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva esquemas de vacunación para 5 municipios prioritarios, aplicando un total de 9,653 dosis con un 98% de cobertura de niñas de 9 años de edad. En 2010 se aplicaron en 10 municipios prioritarios 14,945 dosis con un 98.5% de cobertura de niñas de 9 a 12 años de edad. En el tercer trimestre de 2011 se universalizó la vacuna y en la Secretaría de Salud se aplicaron 26,060 dosis con un 98% de cobertura de niños de 9 años de edad.
En la primera reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Vacunación del año 2012 se acordó el esquema de la vacuna contra el VPH en niñas en 5º grado de primaria y de 11 años de edad no escolarizadas de todo el país, bajo los siguientes lineamientos. La vacuna contra la infección por el virus del papiloma humano es de aplicación universal para las niñas en 5º grado de primaria y de 11 años de edad no escolarizadas. Aplicación con esquema ampliado, 0, 6 y 60 meses. Se aplicará la primera dosis en la tercera Semana Nacional de Salud y la segunda dosis en la segunda Semana Nacional de Salud del año siguiente. La vacunación contra el virus del papiloma humano se realiza de acuerdo a la responsabilidad institucional con base en la regionalización operativa en la que intervienen todas las instituciones del sector salud. La actividad se registra en la cartilla del adolescente de 10 a 19 años en el apartado de aplicación de vacunas, vacuna VPH. La meta a cubrir se programa un año previo utilizando los censos de niñas escolarizadas que se encuentran cursando el 4º año de primaria y con proyección de niñas de 11 años no escolarizadas. Diputada vicepresidenta, ha concluido su tiempo. Se le solicita concluya su tema. La vacuna se adquiere a través del anexo 4 federal del Seguro Popular. Por lo anteriormente expuesto, solicito se haga un exhorto a los titulares de las Secretarías de Salud Federal y Estatal para que se implemente una campaña que motive a la población en general a conocer, participar y asistir a tiempo a las unidades de salud en cualquier fecha del año a vacunarse oportunamente contra el virus del papiloma humano. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada vicepresidenta. Solicito a la Secretaría turno el planteamiento de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta a la primera Comisión Permanente de Salud para los efectos que proceda. Se le concede el uso de la palabra al diputado Héctor Pedraza Holguín del Partido Revolucionario Institucional hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Antes de exponer mi planteamiento, a nombre de la diputada Dora Luz Castelán, quiero con mucho gusto saludar y darle la bienvenida a los amigos de Huehuetla por estar aquí presente. Ogañe, ¿dónde jamadi? Bienvenidos en mi lengua materna, sé que ustedes también hablan el ñañú. Me da muchísimo gusto que aquí se encuentren en esta Casa del Pueblo. En los últimos días, en el último año particularmente, hemos visto en los diversos foros, en los diversos acuerdos que el Congreso de la Unión ha ido generando, particularmente en reformas de gran calado para darle viabilidad, para darle esperanza en el desarrollo económico y político y social de nuestro país, aunado a que han sido reformas que han sido validadas por los congresos locales, como la reforma educativa, energética, laboral, de telecomunicaciones, entre otras reformas estructurales que habrán de permitir en los próximos lustros, y seguramente con las reformas secundarias habrán de permear en los diversos sectores de nuestro país y habrán de permitir volver por la ruta del desarrollo político, social y económico que tanta falta le hace a nuestro país. Y en estas reformas que se han ido planteando en los últimos años, seguramente, y también lo hemos visto en los diversos medios de comunicación, que el Ejecutivo Federal, y específicamente hace
aproximadamente un año en el Congreso Nacional Agropecuario, en donde convergen los principales productores de este país, coincidió y fue enfático en que había que hacer una reforma para reactivar de manera seria y de manera puntual al campo mexicano. Y sería una de sus principales prioridades generar un nuevo rostro al sector rural. Acciones y planteamientos que volvió a reiterar en el foro del 6 de noviembre del 2013, en donde prácticamente en este planteamiento es para también retomar algunas recomendaciones de organismos internacionales como la FAO para que nuestro país se vuelva autosuficiente en la producción de alimentos y que en la mayoría de los hogares mexicanos se pueda producir los alimentos de manera local que consume la población mexicana. Y en este planteamiento básicamente se busca generar un campo más justo, productivo, competitivo, rentable y sustentable, bajo 6 ejes estratégicos. Primero, elevar la productividad de los pequeños y medianos productores, ya que el 70% de los productores tienen menos de 5 hectáreas. 2, aumentar el uso de fertilizantes y semillas mejoradas para garantizar mejores volúmenes de cosechas. 3, incrementar las zonas cultivadas de riego para garantizar que los ciclos agrícolas se cumplan en beneficio de lo que los productores mexicanos siembren a lo largo y ancho de nuestro país. 4, abrir nuevos accesos al crédito a productores y emprendedores del campo mexicano, es decir, tener una nueva banca de desarrollo moderna que se ajuste a las nuevas circunstancias que vive la sociedad mexicana. 5, crear un sistema de información que contribuya a sincronizar la oferta y la demanda de productores al mercado nacional. Y 6, actualizar y simplificar las leyes, normas y reglamentos para incentivar las inversiones y generar más empleo en el sector rural. Y específicamente este año, el 6 de enero del 2014, en el marco de los 99 años de la celebración de la Ley Agraria, el presidente de la República también plantea impulsar una reforma profunda para el campo que lo ponga al día y lo haga más competitivo, reconociendo que 1 de cada 10 hectáreas se dedican al campo. Más de 7 millones de mexicanos viven gracias a las actividades agropecuarias. Y recientemente, el 5 de marzo de este año, en una reunión con los diversas organizaciones sociales, de grupos de campesinos, ONGs que convergen en el Congreso Agrario Permanente, también se retomó el planteamiento de que urge una reforma profunda al campo, ya que sale más caro importar alimentos. La sociedad está consumiendo alimentos que son de baja calidad, que son de importación y nos están generando enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, porque son alimentos de mala calidad. Es necesaria esas reformas profundas en el campo, ya que en el medio rural hay migración provocando el abandono de tierras. Los campesinos emigran para refugiarse lamentablemente en los cinturones de miseria, en las grandes ciudades o al extranjero. Y esta puede ser la última llamada para el medio rural, de no atenderlo de manera puntual. Hay muchos conflictos sociales, es urgente entrarle a esta reforma profunda al campo. Y en ese sentido, compañeras y compañeros diputados, de manera muy puntual, en esta reunión del 5 de marzo, el Ejecutivo Federal reconoce que en esta reforma profunda para el campo estará inalterable el artículo 127 constitucional que garantiza la posición social de la tierra como el ejido y la comunidad. Estará garantizada esta posibilidad y en ese sentido, en nuestra entidad federativa, con el esfuerzo
del Gobierno de la República, del Ejecutivo Estatal. En los últimos días, en los últimos años, hemos escuchado que se ha, a lo largo y ancho del Estado, se han ido entregando títulos de propiedad a los campesinos a través de la Procuraduría Agraria, a través del Registro Agrario Nacional. Y en ese sentido, yo quisiera compartir y solicitar que esta soberanía y en su oportunidad en la comisión correspondiente se pudiera solicitar a los ayuntamientos municipales, alentando la generosidad de los mismos, de que se pudiera eximir del pago del predial de los productores que reciben su documento que los hace dueños de la tierra, con la posibilidad de contar con un patrimonio y que a la postre les pueda servir para que las reglas de operación de los diversos programas que tienen que ver con el sector rural, particularmente el programa especial concurrente, en las áreas también respectivas que tienen que ver con el sector agropecuario, puedan ser sujetos de programas y proyectos. Al respecto, yo formulo a esta soberanía el siguiente planteamiento. ¿Cómo estoy en tiempo, señor presidente? 8:46, diputado. Ruego me dé un espacio para concluir mi intervención. El siguiente planteamiento. Se eleva el tiempo, Primero, diputado. que se exhorte a los 84 ayuntamientos del Estado de Hidalgo a la extensión del pago de impuesto predial correspondiente a los 5 años antes de la regularización de predios ejidales, comunales y pequeños propietarios, comenzando las obligaciones de pago del impuesto predial hasta la inscripción en el registro público de la propiedad. Segundo, a efecto de lo anterior, gírese oficio a los presidentes municipales de los 84 municipios del Estado de Hidalgo, anexando copia de este acuerdo para los efectos precisados, con la finalidad de estar a tiempo con el tiempo que usted me ha sido tan generoso de concederme. Solicito que este planteamiento se inserte de manera íntegra a la versión estenográfica de la sesión del día de hoy, para que se pueda en su oportunidad turnarla al área correspondiente. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Héctor Pedraza Holguín a la primera Comisión Permanente de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal para los efectos que procedan. Se le concede uso de la palabra al diputado secretario J. Dolores López Guzmán del Partido Nueva Alianza, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente, Adelante, diputado secretario. honorable asamblea, medios de comunicación, público que hoy nos acompaña. De acuerdo al procedimiento de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 31 de enero, el presidente de la República promulgó el decreto que modifica 30 artículos de la Constitución, a la cual se denominó Reforma Política Electoral. Esto fue posible gracias a que la mayoría de las legislaturas locales dieron su aprobación a las modificaciones a la Carta Magna aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2013. La reforma aprobada se suma a una cadena de transformaciones político-constitucionales que se han realizado en los últimos 37 años, producto de los consensos entre partidos políticos y sus legisladores. Dentro de los elementos que más expectativas ha causado la reforma se encuentran las siguientes: reelección de los legisladores federales, diputados y senadores, y legisladores locales hasta por 12 años, y que los congresos locales estén facultados para establecer la reelección consecutiva de los miembros de los ayuntamientos. Se decretó la desaparición del IFE y en su lugar instituir el Instituto Nacional Electoral, INE. Los partidos políticos deberán garantizar la paridad entre géneros en candidaturas, es decir,
lograr que el 50% de sus candidaturas a legisladores federales y locales sean para mujeres. Se otorgará autonomía constitucional al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Los organismos públicos locales electorales, que sustituyen a los actuales institutos estatales electorales, contarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero presidente y 6 consejeros electorales designados por el INE. Se crea una Fiscalía General de la República, en sustitución de la Procuraduría General de la República, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonios propios. En el umbral de partidos políticos se aumenta del 2 a 3% del porcentaje mínimo requerido para conservar el registro como partido político nacional. Se adelanta la elección de julio a junio y se adelanta del 1 de diciembre al 1 de octubre la toma de protesta del presidente de la República. Con esta reforma política electoral, nuestro país contará con un nuevo modelo electoral, el cual requiere de una legislación secundaria para poder utilizarse en toda su plenitud a partir de las elecciones intermedias del 2015. Los pendientes en esta materia son muchos y complejos. A partir de su entrada en vigor, la reforma constitucional mandata al Congreso de la Unión a expedir diversos ordenamientos a más tardar el 30 de abril de este mismo año, y que al menos se deberá legislar en lo siguiente: 1. Ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales. 2. Ley general de organismos y procedimientos electorales. 3. Ley general en materia de delitos electorales que establezca los tipos penales, sanciones, distribución de competencia y formas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas. Adicionalmente, el Congreso está obligado a aprobar la ley que reglamente el párrafo 8º del artículo 134 constitucional, mismo que determinará las normas a las que tendrá que sujetarse los 3 poderes públicos, a los 3 órdenes de gobierno, respecto a la publicidad gubernamental y difusión de logros de los actores políticos. Simultáneamente a la aprobación de la legislación secundaria, se deberá integrar el INE dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto constitucional. Por eso, la Cámara de Diputados inició la semana anterior el procedimiento de elección de sus 11 integrantes, mediante la conformación de un comité técnico de evaluación, compuesto por 7 personas de reconocido prestigio. A partir de la reforma política se ha hablado de una vulneración del federalismo electoral mexicano. Por ello corresponde al Congreso de la Unión establecer con precisión los límites a las facultades electorales de la Federación, que permitan lograr los equilibrios con las facultades de los estados, a fin de evitar que estos se vean rebasados y avasallados en su actuación electoral. Ante ello, creemos que para el proceso de expedición de la legislación reglamentaria se tendrá que profundizar en temas como la atracción de elecciones locales por el INE, establecer parámetros definidos para la distribución de competencias INE, órganos locales y funciones reservadas al INE, presupuesto público para organizar elecciones locales y federales, designación de consejeros electorales locales, creación de un eficiente servicio profesional electoral nacional, tiempos en radio y televisión para órganos electorales, entre otros. Es por ello que el proceso para expedir la legislación secundaria derivada de esta reforma constitucional debe ser muy cuidadoso y de la mejor calidad posible, a fin de crear un sistema político electoral confiable que permita garantizar elecciones más libres y justas para el fortalecimiento de la democracia mexicana. El proceso electoral federal y locales de 2015 se ponen en riesgo si se da un retraso en la aprobación de las leyes que deben de reglamentar la reforma constitucional en materia político-electoral. Por eso es importante que el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión presenten y aprueben a la brevedad las iniciativas de las leyes secundarias en esta materia, para además darle la oportunidad a los congresos estatales, como el nuestro, de que haga lo propio y se evite un proceso legislativo apresurado.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente acuerdo económico. Único. El Congreso del Estado de Hidalgo exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal y a las cámaras que integran el Congreso de la Unión a que presenten y aprueben a la brevedad las iniciativas de leyes secundarias en materia político-electoral, a efecto de que los legisladores federales cuenten con el tiempo suficiente para su análisis, discusión y aprobación, así como para darle la oportunidad a los congresos locales de realizar las adecuaciones correspondientes conforme a las facultades derivadas de las mismas, y se eviten así los riesgos de un proceso legislativo apresurado, lo que posibilitará crear un sistema político electoral confiable que permita garantizar elecciones más libres y justas para el fortalecimiento de la democracia mexicana. Atentamente, diputadas y diputados integrantes del Grupo Legislativo de Nueva Alianza, dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Hidalgo a los 18 días del mes de marzo del año 2014. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Solicito a la Secretaría turno el planteamiento del diputado J. Dolores López Guzmán a la primera Comisión Permanente de Gobernación para los efectos que proceda. Se le concede uso de la palabra al diputado Guillermo Carlos Bernardo Galán Guerrero del Partido Acción Nacional hasta por 10 minutos. Gracias. Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputado. Y antes de dar a conocer mi punto de acuerdo, quisiera referirme a lo ocurrido en este fin de semana, en donde lamentablemente dos alcaldes de nuestro estado, en pleno desconocimiento de la ley, quisieron promover una campaña masiva de una matanza de perros y gatos, por lo cual la sociedad en su conjunto, las asociaciones se unieron, las asociaciones protectoras de animales, y afortunadamente logramos el que se abatiera esa idea de poder llevar a cabo esta terrible acción contraviniendo a la ley, por lo cual mi reconocimiento a PAC y sobre todo a la sociedad organizada. Compañeras y compañeros diputados, aunque el sector agropecuario no es la principal fuente de ingresos para nuestro estado, pues solo aporta un poco más del 4% del Producto Interno Bruto del total estatal, sí representa la actividad económica más importante en ciertas zonas de nuestro territorio, donde el desarrollo de otro tipo de actividades prácticamente es nulo. Y en consecuencia, la población de estas regiones representa el grave rezago social que tiene. Tal es el caso de la Huasteca hidalguense. En esta zona, la agricultura es la principal rama de actividad de sus habitantes, en la que participa el 70% de la población ocupada. El trabajo artesanal, cuya producción es especializada, es la segunda de importancia, ya que ocupa al 13%. En la rama del comercio se ocupa el 6.4%, en la industria de la construcción el 3% y el 7.6% restante se dedica a otras actividades. Según los datos del INEGI, los trabajadores de esta demarcación en su mayoría ganan en promedio 2 salarios mínimos. Los principales cultivos en la Huasteca hidalguense son el maíz, el frijol, calabaza, chayote, el café y los cítricos. De los cítricos cultivados en nuestro estado, la naranja ocupa el primer lugar de producción, seguido del limón agrio. El cultivo de los cítricos en el estado representa el tercer lugar en importancia de cultivos perennes y es el sustento de alrededor de 4.500 productores. La producción de naranja hidalguense enfrenta diversos problemas que no han sido adecuadamente resueltos, como los cambios climáticos, las plagas o enfermedades, la escasez del agua, el intermediarismo, los inconvenientes en la comercialización, etc. Todo lo anterior ha provocado un decremento progresivo de la población de este cítrico, lo que implica importantes consecuencias económicas y sociales para la región. En 2002,
se cosecharon 71.264 toneladas de naranja, en tanto que en 2009 se recolectaron 45.399. Para el año 2012, la producción de naranja fue de solo 35.257 toneladas, con un valor de 81.582.000 pesos. En una de las causas de esta merma es la presencia de la plaga conocida como el dragón amarillo de los cítricos. El primer reporte de enfermedad fue hecho en China en 1919, de ahí se propagó a países como África, Oceanía, y en 2004 fue encontrada por primera vez en América, en cultivos de Brasil. La plaga ha causado estragos en la India y en los países de la península arábica y también ha entrado en Cuba, República Dominicana, Belice, Nicaragua y Honduras. En julio del 2009 se detectó por primera vez en México, en árboles de traspatio del municipio de Tizimín, en Yucatán. Actualmente, el dragón amarillo representa la más seria amenaza para cerca de 550.000 hectáreas de cítrico establecidas en 23 estados que cuentan con este cultivo, de acuerdo con datos de Zagarpa del 2012. La enfermedad ha sido detectada en materia vegetal y en insectos vector en el estado de Colima, reconocido como el primer productor mundial de limón. Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo y San Luis Potosí, al igual que Yucatán y Sinaloa. En el estado de Hidalgo, toda la superficie naranjera, sin excepción, en este momento se encuentra infectada. Según el dato del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la plaga del dragón amarillo es considerada la enfermedad más destructiva para los cítricos en el mundo, debido a que no solamente daña la cosecha del año, sino que causa la muerte del árbol de forma inevitable a mediano plazo. Se transmite vía los insectos infectados. Derivado de lo anteriormente expuesto y considerando el impacto económico y social de la presencia de esta plaga en la zona productora más importante de naranja en nuestro estado, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo. El que suscribe el diputado Guillermo Bernardo Galán Guerrero, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 62ª Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en los artículos 25, fracción cuarta, 63, fracción tercera, 132, 133, fracción primera, 134 al 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo y 69 del reglamento de la misma, me permito, por su conducto, someter a esta honorable asamblea el presente acuerdo económico. Único, se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para que informe a esta soberanía de las acciones que lleva a cabo hasta el momento en coordinación con las autoridades federales para prevenir y combatir esta plaga. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne el planteamiento del diputado Guillermo Carlos Bernardo Galán Guerrero a la primera Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos para los efectos que procedan. Esta presidencia le da la bienvenida al niño Fernando Dalay Aguilar Sánchez y le da un reconocimiento por sus acertados triunfos representando al Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias y bienvenido. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados para el próximo día jueves 20 de marzo del año en curso a las 11 horas.